a los que más mal les iba en el colegio, les daban como un cartón y dependiendo de qué tan mal ibas, el cartón era rojo, verde o amarillo. Todos los que teníamos cartoncito, no es que no quisiéramos aprender, era que algo estaba pasando con nosotros y me decían, es que ya está perdiendo matemáticas, pero además, Sí, mi cabeza ya no estaba en, bueno, ¿cómo me pongo la 10 en esta clase para aprender? claro. Estaba en otro lugar. Y eso ha sido o es lo que más me gusta de lo que estamos haciendo y de la importancia de lo socioemocional. Hola, soy María Alejandra y bienvenidos a Estamos Buscando Colegio, un espacio pensado para acompañarte en la gran tarea de encontrar el colegio para tus hijos. Conversaremos con invitados especiales sobre temas muy relevantes que nos ayudarán a navegar en esta emocionante y a veces confusa travesía. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí acompañados con Felipe Arango. Felipe Arango es gerente regional de Insight, un ecosistema que nace en México para hablar de aprendizaje socioemocional. Es fundador también del gremio de Colombia EdTech y hoy tengo el gusto de poder conversar con él sobre un tema que como familia nos impacta mucho y cada vez estamos más interesados, ¿no?, de conocer cómo el colegio puede apoyar a nuestros hijos en todo el desarrollo de habilidades blandas, en todo el tema de desarrollo socioemocional, hoy más relevante que nunca. Entonces hoy quiero darle la bienvenida a Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, María Alejandra, y qué chévere. Habíamos hablado de hacer esta sesión, este episodio hace un montón y bueno, chévere que se esté dando por fin. Sí, gracias a ti, Felipe. Yo quisiera empezar como desde lo bien macro y háblanos un poquito de cómo ves ese aprendizaje socioemocional y su importancia hoy en los colegios. Mira, yo creo que hay algo que siempre, últimamente que estoy hablando de Insight, me emociona mucho y es que nosotros usamos una frase muchas veces y es que cuando un alumno o alumna está ansioso, está triste, está angustiada, está deprimido, no aprende fácilmente, ¿no? Y cuando me devuelvo a cuando me tocó a mí estudiar, y a mí en mi colegio pasaba algo muy, no sé, interesante, chistoso, y era que a los que más mal les iba en el colegio, les daban como un cartón, y dependiendo de qué tan mal ibas, el cartón era rojo, verde o amarillo. ¿Qué? Y tenías que hacerlo firmar al final de cada clase por el profesor, con cómo te habías portado, cómo había estado la clase, y en la noche llegar a la casa y que tus papás lo firmaran. Y al otro día volver al colegio y decir, mis papás leyeron todo lo que hice y acá está la firma. Y ahora que estoy haciendo todo esto y vuelvo sobre esa frase y pienso en todos mis amigos que teníamos el cartoncito, digo, pues obvio que nunca iban a poder aprender porque es que y ahora me devuelvo y digo, todos los que teníamos cartoncito, no es que no quisiéramos aprender, era que algo estaba pasando con nosotros y que cuando yo entraba a clase de matemáticas y me decían, es que ya está perdiendo matemáticas, pero además, Sí. mi cabeza ya no estaba en, bueno, ¿cómo me pongo la 10 en esta clase para aprender? Claro. Estaba en otro lugar. Y, y eso ha sido o es lo que más me gusta de lo que estamos haciendo y de la importancia de lo socioemocional. Y es, además de que ya es ley, de que ya todos los colegios lo tienen que hacer, de que además todos, bueno, casi todos dicen en su eslogan, en su página web, en sus redes sociales que lo hacen. Ahí hay una oportunidad hermosa y es, pues qué bien que lo estén promulgando, lo estén diciendo, pero hay una gran diferencia entre un colegio que de verdad lo hace y uno que no lo hace. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo de cómo lo veo, porque me parece tan interesante, y es ese colegio que puede llegar a entender que, por ejemplo, el afrontamiento en Felipe lo puede desarrollar mientras aprende la célula, uh-huh, pero también lo puede desarrollar mientras va en el bus del colegio, ¿no? Es como cómo se integra el desarrollo socioemocional dentro y fuera del aula. No solo en la clase de viernes, claro, de 9 de la mañana de socioemocional. De valores o de ética. Porque es que tu afrontamiento no lo aprendes escuchando a alguien que te dice qué es el afrontamiento. Cierto. Lo aprendes en la vida. Entonces, ver cómo un colegio se pone en la tarea de entender cómo se puede transformar toda la experiencia de aprendizaje y de enseñanza para que esto se desarrolle y que todos los momentos son momentos idóneos
para que esto se dé, pues tenemos que transformar por completo la idea que teníamos de colegio. Entonces es muy bonito ver como ese cambio que se está dando y que al final todos lo tienen que, o sea, todos los que están en el colegio lo tienen que entender y adoptar, porque si solo los profesores, voy a poner cualquier ejemplo, de español lo entienden y lo están haciendo, y luego el alumno llega a inglés y ahí no se trabaja el tema y además se refuerza lo contrario, no estamos haciendo nada. O si se sube al bus del colegio y la monitora, por ejemplo, del bus del colegio promueve lo contrario a la clase, perdimos el año. Entonces ahí empiezan a haber un montón de cosas interesantes que están, yo creo que empezando a surgir, y es, pues creo que esto obliga cada vez más a los colegios a ser una comunidad integrada y no aquí está el departamento de ciencias, acá el de lenguas, aquí el de matemáticas, aquí el de deportes, aquí están las extracurriculares, el transporte, alimentación, la familia, si no, no somos todos, porque si queremos que Felipe desarrolle esa oportunidad que tiene de sentido de pertenencia con la comunidad, todos lo tenemos que promover, todos tenemos que entender cómo aprovecho cada momento para que él lo aprenda, porque si no, pues nos empezamos a pisar entre todos y no va a pasar. Entonces creo que es un momento muy bonito porque nos estamos dando cuenta que durante muchos años viene gente diciendo esto es importante para que se dé el aprendizaje y por fin estamos como ni siquiera abriendo la puerta a ver si es verdad o no, sino ya estamos viendo los efectos de incluirlo de que sea parte integral de la educación y se empiezan a ver resultados distintos. Ya nos mencionaste algunos de sus principales desafíos de los colegios y es precisamente que todo lo tienen como muy separado de todo. ¿Qué otro desafío crees que enfrentan los colegios a la hora de implementar algo de este tipo socioemocional? Pues yo creo que hay un montón de programas y de teorías y mi programa para resolver esto, mi programa para que tu colegio tenga esto, mi programa para que tu colegio haga. Un montón de formación de todo tipo, presencial, virtual, de miles de universidades, de certificaciones. Y lo que hablábamos ahorita, ¿no? El mundo ya tiene un montón de información y hoy el contenido está en todo lado. Entonces hay un montón de gente con muchas ideas, con muchos proyectos, con muchos pensums, con muchos programas. Implementar todo eso ya es un reto, pero supongamos que lo lograron implementar. Entonces tenemos el programa X y la metodología Y en nuestro colegio en primaria se hace esto y luego en bachillerato hacemos esto y los profesores hacen esto y tienen medio montada la estrategia. Y cuando tú llegas a un colegio, no sé, les preguntas, bueno, ¿cómo muestran el avance académico de Catalina? No, mira, pues es que en primero sacó esto, en segundo sacó esto, en tercero sacó esto, en cuarto le estaba costando esto, pero tenemos este club o tenemos este apoyo y le ayudamos a que siguiera mejorando en matemáticas y eso ya lo construimos porque pues naturalmente los colegios, su rol principal era asegurarse que Catalina aprenda matemáticas. Pero cuando les dice, bueno, yo quiero ver toda esa estrategia socioemocional de la que me estás hablando, ¿dónde está? No, estaba en el cuaderno de María Alejandra, pero es que María Alejandra se fue del colegio y ella era la que atendía a Catalina. O llegas a clase de matemáticas y te dicen, no, es que Catalina no aprende matemáticas. Y yo he intentado todo esto académicamente, pero siempre la mando a donde María Alejandra que vaya a psicología para que ella le ayude a ver cómo le ayudamos en matemáticas. Le preguntas a ese profesor de matemáticas, bueno, ¿y qué hicieron entre María Alejandra y usted para que Catalina lo lograra? No, pues no sé, pregúntenle a María Alejandra que es la psicóloga. Y eso hoy en día no hay, eso no existe esa cultura en los colegios de Felipe no puede ser un Felipe en matemáticas, uno en ciencias, uno en psicología, uno en educación física. Felipe es Felipe. Y el proceso, así como
ya los colegios dijeron, el proceso académico depende de todos y todos están enfocados en que ese proceso académico se dé, lo mismo debería pasar en este otro lado. Entonces, el primer reto es que logran implementar la estrategia que tengan. Pero después de haberla implementado, el reto es cómo miden, cómo le dan trazabilidad a lo que están haciendo y cómo se pueden dar cuenta si lo que están haciendo sirve o no. Claro. ¿No? Yo ya digo, ¿cuántos años hemos perdido o han perdido los colegios haciendo sin saber si eso funciona o no? ¿O no? Háblanos, Felipe, de Insight. ¿Cómo Insight llega a resolver un poquito de esa dificultad y de ese desafío? Pues creo que justo nace así. Insight nace en un colegio, el fundador era profesor, se empieza a dar cuenta que hace y no puede ver si mejora, no mejora, quién mejora, cómo. Entonces así nace Insight. El fundador era profesor, se empieza a dar cuenta que tiene muchas ideas, muchas metodologías, muchas teorías, pero no logra empezar a conectar o le falta conectar si esto funcionó, si no funcionó, si era lo adecuado para Felipe, si era lo adecuado para el grupo. Entonces le da como un cambio a esa estrategia y así nace Insight. Y nace Insight para decir, si yo puedo medir al grupo, al grado, al colegio, al alumno, y esa información convertirla en datos para tomar decisiones o estrategias, podemos hablar de un proyecto o un ecosistema integrado socioemocional, en donde lo que hacemos básicamente son tres cosas: entender las necesidades o no medirlas, entenderlas y comprenderlas, y luego tomar acción o atenderlas. Y ese es como el círculo en el que trabaja Insight siempre. Medimos y esos datos que se miden, luego, por medio del uso de la tecnología que hemos desarrollado, los entendemos de distintas maneras, con reportes, con promedios, con distribuciones, con análisis, porque al final, otra vez, Insight es una herramienta para el colegio. Entonces nosotros solo somos facilitadores para que el colegio pueda hacerlo mejor. Entonces, la herramienta es experta en hacer todo esto. ¿Cómo funciona la herramienta? Entonces mide con unas encuestas y luego toda esa información vive en una plataforma. Que la plataforma ya aprendió a leer esos datos y me da reportes, me sugiere conclusiones, me da raíces de problemas, me da fortalezas, me da necesidades, me da una pirámide de intervención, si tiene que ser universal o dirigida a un solo alumno o es más bien algo para un grupo. Todo eso como que la plataforma lo hace. Y si tú usas la plataforma puedes empezar a sacar conclusiones. Pero donde esto se vuelve sobre todo una herramienta para el colegio importante es que yo no conozco a los alumnos. Yo, Insight, no sé María Alejandra quién es. Yo sí puedo ver que María Alejandra tienes, pues veo la información. Pero si yo les digo, no sé, hablemos con María Alejandra de esto y hablemos de fútbol, pues de pronto en el colegio saben que tú eres la capitana del equipo de voleibol. Ya no, Felipe, es que María Alejandra es la capitana del equipo de voleibol. Más bien hagamos una estrategia en voleibol. Eso solo puede conocer el colegio. Entonces nosotros sí le damos un montón de información y apoyo al colegio, pero al final quien hace la magia es el colegio con esa información que se le está entregando. Y que además con la tecnología, además de recibirla, la puede empezar a gestionar. Entonces yo creo que la tecnología, que me preguntas qué hacemos con la tecnología, es entregarla, pero también darles la facilidad de empezar a gestionarla de una manera distinta y de poder tener además trazabilidad en el tiempo. Entonces una vez sacamos datos, los entendemos y los comprendemos, ahí sí podemos generar estrategias direccionadas a lo que se quiera resolver. Entonces nos podemos dar cuenta que todo el colegio tiene X fortaleza o que todo el colegio tiene X necesidad o que grado séptimo y noveno, y ahora digo siempre séptimo y noveno porque son los dos grados que casi siempre hay más retos, pero que en séptimo y noveno estos son los retos, pero que cuando vamos a séptimo y comparamos séptimo A y séptimo B empezamos a ver diferencias entre esos dos séptimos.
o que cuando vemos una habilidad en todo el colegio, en cuarto, quinto, sexto, en octavo, en décimo y en once, hay unas fortalezas, pero séptimo y noveno no. Entonces podemos empezar a decir, ¿hay algo pasando en séptimo y noveno o es la edad? No, de pronto es la edad. Entonces, todo ese tipo de conclusiones son los que la plataforma nos permite empezar a jugar con toda esa información, y es ya más un trabajo en ese atender las necesidades entre nuestro equipo y el colegio, de empezar a decir, de pronto el colegio no hay que hacer ninguna intervención universal, no hay que hacer nada para todo el colegio, pero sí para grado octavo. O de pronto ni siquiera es para todo grado octavo, sino para octavo 2, octavo C. Ahí hay algo, entonces hagamos una estrategia para ese octavo. O incluso llegar a ver las alertas. La plataforma también bota unas alertas. Sí, hay que hacer una estrategia para todo el colegio en sentido de pertenencia. Hay que trabajar la resiliencia en octavo. Pero en Felipe, Catalina, María Alejandra, Andrés y Daniela tenemos que hacer una estrategia dirigida porque salieron unos indicadores importantes y ahí hay que tener el foco puesto. Entonces, lo bonito de Insight es que cada colegio es único. No te puedo decir, Insight funciona así para todos los colegios, porque todos los colegios son distintos, todos los colegios tienen necesidades distintas. Yo creo que en ese enfoque también, tanto en lo macro colegio, pero también en el individuo, se logran disparar esas alertas, sobre todo para prevención, por ejemplo, del acoso, del matoneo, favorecer en general la convivencia en el curso y poder actuar antes, ¿no? De que algo pues más a futuro sea más grande. Sí, y yo te diría que igual, antes que prevenir el matoneo y demás, porque yo creo que también, ¿no? Como las tendencias, la tendencia, y todos queremos hoy controlar el bullying, está bien, estoy de acuerdo. Pero antes de controlar el bullying, yo pienso en, bueno, cómo entendemos a cada alumno, y empezamos a crear un ambiente mucho más sano, ¿no? Como si empezáramos a ver a los estudiantes como nuestros hijos y no como un alumno más. Yo estoy seguro que si tú fueras profesora de tu hija, no pensarías en ella igual a como lo harías con un alumno cualquiera, porque quieres a tu hija, te preocupas por ella. Si pudiéramos llegar a preocuparnos por todos nuestros alumnos porque los estamos conociendo, yo creo que todo se transformaría. Entonces ahí estamos aprendiendo muchas cosas también y estamos empezando a generar más tecnología para crear otros productos, además de lo que ya existe, y empezar a explorar otras problemáticas de los colegios. Pero sí, por ejemplo, enfocados mucho más a la naturaleza de cómo empezó Insight, que Insight al final está pensado para que el aprendizaje mejore y la deserción disminuya. Claro. Entonces, lo que sí hemos logrado hacer es que aumentamos el aprendizaje en los colegios y disminuimos la deserción. ¿Por qué? Pues porque un alumno, otra vez triste, angustiado, desolado, afligido, no aprende bien o no está en la mejor condición para aprender. Entonces, eso sí lo hemos podido impactar directamente. Deserción y aumento del aprendizaje. Lo demás, estamos empezando a ver cómo se relaciona con lo que estamos aprendiendo y encontrando, pero definitivamente sí nos empezamos a dar cuenta en algunos colegios que los alumnos con ciertas características o con ciertas habilidades o fortalezas son alumnos que tienden a la soledad o que tienden a ser los bullies, ¿sabes? Como eso sí empieza a ser. Entonces, aunque la plataforma no dice Felipe es bully por esto, sí nos podemos empezar a dar cuenta ya en la conversación con los colegios, los niños así tienden a ser así, o estos niños así pues tienden a ser así. Pero no solo en lo malo, sino también en lo bueno. Entonces, por ejemplo, nos inventamos algo que se llama la salsa secreta, y es casi siempre todos los colegios quieren ver en qué estamos mal, pero cuando hacemos la salsa secreta es decirles que nos digan cuáles son los 20 alumnos excelentes académicamente que ustedes tienen, y nos dan los nombres.
creamos un grupo en la plataforma con esos alumnos. La plataforma crea un grupo que se llama Excelencia Académica y cuando entras a ver Excelencia Académica te puedes dar cuenta, no importa si está en 11, en séptimo o en quinto, que esos alumnos de Excelencia Académica empiezan a compartir, por ejemplo, fortalezas. Y te empiezas a dar cuenta de los excelentes académicamente, además, son así. O tienen en común. O tienen en común esto. Y lo mismo al otro lado. Sí, también los que más necesidades tienen en común esto. O empiezas a encontrar cosas en los colegios como, esto es una fortaleza en todo el colegio. Entonces les preguntas al colegio, ¿qué están haciendo ustedes para trabajar la resiliencia? No, nada. Pero lo tienen como una fortaleza. Significa que ya culturalmente su colegio se fomenta la resiliencia sin que ustedes hagan nada. Y ojalá eso fuera el caso de todos, que puedan promover esto sin que se estén haciendo estrategias direccionadas, sino que naturalmente cuando un alumno viene a este colegio desarrolla todo esto, porque ya es la cultura del colegio. Entonces, creo que hacia allá sí estamos empezando a ver la tendencia de lo que vemos en Insight, y es más que prevenir lo malo, pues porque no creamos más bien lo bueno, ¿no? En vez de, ¿sabes? Como que el colegio cada vez sea menos como una cárcel, no al revés. Estoy seguro. ¿Cómo crees que Insight acoja también ese rol que tenemos como papás a la hora de enseñar desarrollo socioemocional? Yo creo que no es algo únicamente que el colegio tiene que hacer, sino que también tenemos que hacer en casa. 100%. De hecho, una de los instrumentos que tiene Insight es que puedes generar reportes para docentes, para rectores, rectoras, para el equipo de psicología, de bienestar. Puedes generar reportes para padres de familia y puedes generar reportes para los alumnos. Entonces, cada colegio es libre de decidir a quién le entrega reportes, pero el reporte de padres de familia ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no es el mismo reporte que recibe el colegio, que es un poco más técnico, sino que es un reporte mucho más, pronto la palabra sería amigable, en donde igual le estamos explicando todo al papá de lo que estamos encontrando, pero entendiendo que no se dedican a la educación. Entonces, ¿cómo le puedo explicar lo que ya entendimos al papá y a la mamá para que entiendan la importancia y la relevancia de esto? Y les entregamos dos cosas adicionales, y es, todo esto que nosotros decimos es un supuesto. ¿No? Nosotros no damos ningún parte médico ni aseguramos, es percepción, y es, te estoy dando esta información muy valiosa de tu hijo, les entregamos maneras de validarlo en casa. Entonces, mira, si tu hijo o tu hija está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto, puede que valide lo que ya te dijimos que es una opción. Si tú lo estás viendo en casa, pues puede que sí sea verdad. Claro. Ayúdanos haciendo esto. Entonces, crea condiciones en casa para ayudarnos a resolver esto, porque nosotros en el colegio lo estamos trabajando. Entonces, si yo lo estoy trabajando en el colegio y tú lo trabajas en la casa, juntos vamos a hacer equipo. Entonces, es un reporte mucho más amigable en ese sentido, pero busca que la familia se involucre, no solo en lo académico, ¿no? Que casi siempre es como le ayuda a mi hijo a que sea mejor en matemáticas, o que lea mejor, entonces lo meto a esta clase o lo meto a la otra. Pero en lo emocional y en lo humano, ahí van los papás en automático, y entonces el colegio se mata por transformarlo y llega a la casa y todo se pierde. Total. Entonces es también un trabajo con papás. ¿Algún de los colegios que ya en Bogotá están implementando Insight, algún caso de éxito o alguna historia que nos quieras contar que haya pasado relevante? Creo que hay 1000 historias, pero como alguna como que te haya impactado realmente del resultado que tuvo Insight. Pues mira, nos pasó algo muy bonito la semana antepasada, y es que hicimos un evento en el Andino, que fue uno de los primeros colegios de trabajar con nosotros. Y la agencia de marketing que nos ayudó a organizar el evento, la persona que estaba dirigiendo el evento con nosotros, el proyecto,
por casualidad en una comida estaba una mamá del Andino y se pusieron a hablar de lo que estaba como de la vida y ella le dijo, no, mira, estoy trabajando con una plataforma, con un ecosistema de tecnología para colegios que es de México, que trabaja en el Andino y vamos a hacer un evento en el Andino. Y la mamá le dijo, ¿con Insight? Y él le dijo, sí, ¿por qué la conoces? Y dijo, me encanta lo que está haciendo Insight y cómo el colegio lo integró. Qué chévere. Y esto pues, cambió la dinámica y nos llamó ella a decirnos como, oigan, lo que ustedes me dijeron que íbamos a hacer, ¿no? Como cuando hicimos esa reunión de contarle todo el proyecto y demás, esto le pasó a los 2 días. Me dijo, literalmente lo que ustedes me explicaron me lo acaba de confirmar una mamá. Entonces fue súper chévere porque todo el trabajo que hicimos con esa agencia ya fue súper unido porque Claro. a ella se lo valieron por otro lugar y nosotros no sabíamos tampoco y para nosotros también fue como, pues sí, como esos mensajes que te llegan de esto está funcionando muy bien y creo que paralelo a eso, hablando del Andino, pues es un caso de éxito como ver cómo se ha dado la relación con ellos. Empezó primero porque una mamá del colegio encontró la herramienta, la mandó al colegio, como que lo hablaron internamente. Ellos buscaron la empresa en México, empezaron a trabajar y hoy por hoy es el colegio que más tiempo lleva en Colombia y que además año a año incluyen más grados a la herramienta. Entonces empezaron midiendo solo 3 años, 3 grados, ya hoy en día estamos trabajando casi con todo el colegio. Y pues nada, sabes, como cuando ya un colegio no te trata como un proveedor, sino como alguien, como parte del colegio, eso es, pues si te sientes entrando no a tu oficina, pero es como si te recibieran en tu oficina, no en la portería de tu cliente, eso es lo máximo. Qué nota. Una pregunta que quería hacerte y es como si tú pudieras evaluar cómo está probablemente, bueno, Bogotá o Colombia en todo este tema de desarrollo socioemocional, ¿cómo lo ves desde lo que hacías en Colombia EdTech como fundador del gremio, pero también ahorita con Insight? ¿Cuáles son esos retos que enfrentamos tal vez como país en temas de desarrollo socioemocional? Si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 semanas, te habría respondido algo totalmente distinto, porque en el evento tuvimos 2 paneles, uno de gobierno y una de asociaciones, en donde estaba gente pues, que se dedica a la educación hace muchos años y que además hoy tienen cargos de liderazgo, con información, a mi manera de ver, muy confiable y muy relevante. Entonces, tengo por decir algo que creo que de pronto no era la respuesta que esperabas, pero si nos comparamos no solo Bogotá, sino de pronto Colombia versus el resto de Latinoamérica, aunque hay mucho por hacer, somos de los países más comprometidos con el tema. Tenemos leyes que obligan a los colegios a comprometerse con esto. Llevamos más de pronto me equivoco, pero estoy casi seguro que el número de años que dijeron en el panel de gobierno fue más de 8 años como en donde los gobiernos que han pasado han mantenido el compromiso con el desarrollo socioemocional. Entonces, siento que se ha trabajado mucho en el tema y que no es un desconocido en la educación, ¿sabes? Como ya por lo menos a donde llegas a hablar del tema, no se pone en tela de juicio si sí o si no, sino cómo lo hacemos mejor. Entonces, ahí creo que hay un avance muy grande, pero también aprovechando el tema o uno de los paneles, Colombia es un país que viene de una historia violenta muy fuerte y también de una desigualdad gigante. Entonces, los problemas sociales de nuestro país igual se permean en los colegios. Entonces, ¿qué veo yo? Veo un país con un potencial enorme que está priorizando el tema, que podemos llegar a darle ejemplo a toda Latinoamérica en cómo la base de la educación, si esto se transforma, puede transformar por completo la educación del país y eso se va a ver en el impacto a largo plazo.
Pero creo que estamos en un momento en el que si hacemos las cosas bien los próximos años, vamos a poder decir lo logramos. Si bajamos la guardia, vamos a echar no a perder, pero si es como, pucha, hemos ya hecho mucho, nos falta dar ese pasito más para que esto termine de consolidarse como algo relevante y que permanezca y no que perdamos todo ese impulso. Claro. Entonces yo creo que no vamos mal, falta por hacer, pero si me preguntas, yo creo que nos va a ir muy bien en los próximos años, espero. Bueno, es una buena noticia. La comunidad de guía de colegio son familias que están en este proceso de buscar colegio, que es complejo porque hay mucha oferta de colegios, porque no tenemos mucha información a la hora de decidir. ¿Qué le dirías tú a esas familias que hoy están como navegando en este proceso con muchas opciones? ¿Cómo poder entender desde afuera esos procesos de desarrollo socioemocional dentro de los colegios? ¿O cómo podría uno evaluar desde afuera un colegio en ese aspecto? Es que si hubiéramos hecho este episodio hace 2 semanas, yo sé que es muy chistoso, pero en el evento pasaron cosas muy bonitas y conocí gente también muy bonita. Y una de las personas que conocí en el evento, luego fuimos a desayunar y le hice una pregunta, no igual, pero preguntándole por, oiga, si usted volviera a ser papá hoy, ¿qué haría? Sí. Y me dijo algo que no me esperé nunca y fue: lo mejor que usted puede hacer para el desarrollo socioemocional de su hijo o hija es amar a su esposa. Y nunca me esperé, pensé que me iba a decir, tiene que hacer todo esto y leerse todo esto. Me dijo, es amar a su esposa. Y yo creo que, bueno, le pregunté por qué, seguimos hablando y estas semanas, leyendo un poquito más y viendo más cosas, la familia se vuelve muy importante en todo esto. Y es, pues los niños, todo lo que traen, lo llevan, lo comparten, lo viven. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande de los colegios, trabajar con los niños, pero a la vez trabajar con las familias. Y de pronto habrán colegios que dirán, no, pero mi trabajo es con los niños. Si el esposo, la esposa no se entienden, problema de ellos. Pues sí es problema de ellos, pero realmente que haya amor en la familia impacta directamente en el desarrollo socioemocional de los niños. Entonces, yo creería que ahí sí empieza a haber algo un poco más complejo, y es, pues si estás buscando colegio para tu hijo o tu hija y las familias de ese colegio son disfuncionales, por más de que tengan certificaciones y programas anti lo que sea y el yo soy qué, yo soy el colegio con todas estas certificaciones, pero esas familias son disfuncionales, ahí van a haber retos socioemocionales. Claro. Mientras un colegio que no tenga ninguna certificación, ningún programa, nada, pero las familias son funcionales, seguramente ahí va a haber más salud emocional. Otra vez, esto fue hace 2 semanas, estoy leyendo mucho más, sí. Pero sí creo que sí, si un colegio entiende que el proceso educativo no es solo el niño, sino la familia, y cómo podemos hacer que, pues, que ese núcleo que es la familia funcione bien, todo va a ser mejor. Claro. Bueno, no, Felipe, gracias por este espacio, por toda la información tan valiosa que nos compartiste. Ojalá que Insight llegue a muchos colegios en nuestro país. Yo creo que es necesario y es relevante esta conversación. Cada vez es más necesaria estas habilidades más allá de lo académico. Yo creo que la tecnología nos ha puesto en la bandeja el conocimiento, pero nos falta también mucho desarrollo socioemocional y crear esas habilidades sin duda desde chiquitos. Yo creo que probablemente nosotros no nos enseñaron esto, pero qué regalo que podamos nosotros sí enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, felicitaciones también que vas a ser papá. Y ahora me toca a mí el reto. Ahora te toca a ti, pero bueno, muchas gracias por este espacio tan bonito de conversación. No, a ustedes, gracias por la invitación, y creo que a todos nos toca seguir tomándonos esto en serio, ¿sabes? Como dejar de pensar que es algo epidérmico. Realmente creo que por los resultados que hemos visto en los colegios donde más tiempo llevamos trabajando,
Si te pones a ver, Colombia lleva 24 años sin mejorar calidad educativa. Esto puede transformar la calidad para siempre. Entonces, si ya logramos acceso, tenemos frente a nosotros la oportunidad de mejor calidad, y si mejoramos calidad, va a mejorar Colombia. Sin duda. Pero no depende de los rectores. No podemos echar la culpa a los rectores. Es que si el rector lo logra bien, no, esto nos toca a todos, a todos. Qué chévere. Bueno, no, muchísimas gracias. No, ustedes.